Bienvenidos, guerreros. Hoy aprenderemos de esta historia, Amor Fati. No es solo un relato, es una lección que puede cambiar nuestra forma de pensar. El despertar en las sombras, la negación. La noche en el frente del Danubio no es solo fría, es una entidad que devora la esperanza. El viento silba entre las rendijas de la tienda imperial, arrastrando el olor a hierro de las espadas y el hedor dulzón, casi imperceptible pero omnipresente, de la enfermedad. Marco Aurelio, el hombre que sostiene el peso del mundo sobre sus hombros, está sentado frente a una pequeña mesa de madera tosca. La luz de una sola vela vacila, proyectando sombras alargadas que parecen guerreros fantasmales en las paredes de lona. Sus manos, las manos que firman decretos que alteran el destino de millones, tiemblan ligeramente. No es el miedo a los marcomanos, los bárbaros que acechan al otro lado del río crecido. Es algo más profundo. Es el peso de la peste antonina. Las noticias que llegan de Roma son devastadoras, las calles, antes vibrantes de vida y comercio, son ahora cementerios a cielo abierto. Militares, senadores, esclavos y niños caen por igual bajo el azote de una muerte que no distingue entre coronas y harapos. Marco cierra los ojos. En su mente, una pregunta prohibida para un filósofo empieza a germinar como una maleza venenosa: ¿por qué a mí? Él no buscó la púrpura imperial. Él amaba la tranquilidad de los libros, la paz de las escuelas de filosofía. Sin embargo, el destino lo arrojó al trono en el momento más oscuro de la historia de Roma. Epidemias, inundaciones, guerras interminables y traiciones. La negación golpea su pecho con la fuerza de un ariete. Esto no debería estar pasando. El universo debería ser justo con quien intenta ser justo. Se levanta y camina hacia la entrada de la tienda. Fuera, el campamento es un caos silencioso. Los fuegos de vigilancia luchan contra la humedad. Escucha la tos seca de un centurión a pocos metros. Ese sonido es la sentencia de muerte. La plaga ya está aquí, en el corazón de su ejército. Marco siente una opresión en el pecho, una asfixia que no es física, sino existencial. La realidad se siente como una pesadilla de la que no puede despertar. ¿Cómo puede un hombre gobernar un imperio cuando ni siquiera puede garantizar que sus propios hijos respiren al día siguiente? De pronto, un mensajero irrumpe en la penumbra. Llega cubierto de barro y sudor frío, sus ojos desencajados revelan que ha visto el abismo. Entrega un pergamino sellado con cera roja. Marco lo toma. Al romper el sello, las palabras saltan como puñales. No es un reporte de guerra. Es una carta personal desde el corazón del palacio. La noticia es clara: uno de sus seres más queridos, un pilar de su mundo privado, ha sucumbido a la peste. El silencio que sigue es absoluto. El emperador del mundo siente como el suelo desaparece bajo sus pies. En ese instante, la filosofía parece un eco lejano y vacío. La teoría de que el universo es un todo armonioso choca contra el muro de un dolor desgarrador. Las lágrimas, esas que un estoico supuestamente debería controlar, nublan su vista. El dolor es un incendio que amenaza con consumir su cordura. ¿Cómo amar un destino que te arrebata lo que más amas?, se pregunta en un susurro que el viento del Danubio se lleva de inmediato. Marco Aurelio vuelve a sentarse. Mira el papel en blanco, sus futuras meditaciones. Su pluma duda sobre el tintero. Está en la encrucijada más peligrosa para cualquier ser humano, el momento en que el dolor se convierte en resentimiento contra la vida misma. Si se rinde ahora, Roma caerá. Si se quiebra, la oscuridad ganará. Pero el dolor es tan real que parece la única verdad en esa tienda gélida. Él está en el centro de la tormenta, negándose a aceptar que el rayo ha caído sobre su propio hogar. El hombre más poderoso de la tierra es, en este momento, el más desamparado. Su mente grita por una salida, por un retorno a un pasado que ya no existe, por una realidad diferente. Sin embargo, la vela sigue consumiéndose y el Danubio sigue fluyendo, indiferente a sus lamentos. El gancho queda suspendido en el aire. Marco tiene dos opciones. O se deja hundir por el peso de esta tragedia personal, permitiendo que la amargura lo convierta en un tirano o en un cadáver viviente,
o encuentra la forma de transformar ese fuego que lo quema en la luz que guiará a la humanidad durante los próximos 2000 años. Pero hoy, en esta noche de barro y muerte, la luz parece haberse apagado para siempre. Marco Aurelio vuelve a sentarse. Mira el papel en blanco, sus futuras meditaciones. Su pluma duda sobre el tintero. Está en la encrucijada más peligrosa para cualquier ser humano, el momento en que el dolor se convierte en resentimiento contra la vida misma. Si se rinde ahora, Roma caerá. Si se quiebra, la oscuridad ganará. Pero el dolor es tan real que parece la única verdad en esa tienda gélida. Él está en el centro de la tormenta, negándose a aceptar que el rayo ha caído sobre su propio hogar. El hombre más poderoso de la tierra es, en este momento, el más desamparado. Su mente grita por una salida, por un retorno a un pasado que ya no existe, por una realidad diferente. Sin embargo, la vela sigue consumiéndose y el Danubio sigue fluyendo, indiferente a sus lamentos. El gancho queda sus. Parte 2. El reino de las cenizas, la ira. El amanecer en el campamento no trae claridad, solo una neblina espesa que se pega a la piel como un sudario. Marco Aurelio no ha dormido. Sus ojos están inyectados en sangre, no por el cansancio físico, sino por la fatiga del alma. La carta que recibió anoche yace arrugada sobre la mesa, un recordatorio físico de que el destino no negocia con emperadores. Pero hoy, el dolor ha mutado. Ya no es una herida abierta que llora, es una brasa ardiente que quema desde adentro. Es la ira. Cualquier otro hombre en su posición buscaría un culpable. Un general a quien castigar, un dios a quien maldecir o un enemigo a quien aniquilar para desahogar su frustración. Marco sale de su tienda y lo que ve solo alimenta ese fuego oscuro. El campamento militar, la maquinaria de guerra más perfecta del mundo, se ha convertido en un hospital de pesadilla. Los soldados, hombres que han enfrentado leones en el Coliseo y bárbaros en las fronteras, están reducidos a bultos trémulos que claman por agua o por una muerte rápida. La ira de Marco se dirige primero hacia la fragilidad de su imperio. Se supone que él es el guardián de la civilización, pero ¿qué clase de civilización es esta que se desmorona ante un enemigo invisible que viaja en el aire? Siente una profunda náusea ante la pompa de Roma mientras sus hombres mueren en el barro. Recibe informes de generales que, aprovechando el caos de la peste, empiezan a murmurar traiciones en las provincias lejanas. La ingratitud humana le golpea como una bofetada. He dado mi vida por ellos, piensa, y a la primera señal de debilidad, afilan sus cuchillos. Se encuentra caminando entre las hileras de enfermos. El hedor es insoportable, pero él se obliga a respirar. Un joven soldado lo reconoce y trata de incorporarse, pero sus fuerzas le fallan y cae de nuevo, derramando un cuenco de madera. Marco se queda congelado. En ese momento, la rabia contra el destino alcanza su punto máximo. Siente el impulso de gritarle al cielo, de exigir una explicación por este sufrimiento gratuito. Sin embargo, es aquí, en el epicentro de su furia, donde nace el filósofo. Marco regresa a su tienda, huyendo de la tentación de estallar. Toma su pluma. No escribe para el público, ni para la historia, escribe para salvarse de sí mismo. Sus dedos aprietan el estilete con fuerza mientras plasma las primeras líneas de lo que hoy conocemos como el segundo libro de sus Meditations. Al amanecer, dite a ti mismo, hoy me encontraré con hombres ingratos, violentos, traidores, envidiosos y poco sociables, escribe. No lo escribe con resignación pacífica, sino como un escudo contra la ira que siente en ese preciso instante. Está intentando convencer a su propio corazón de que no puede esperar que el mundo sea distinto de lo que es. Está luchando por entender que su enfado no es una solución, sino una enfermedad adicional que él mismo se está imponiendo. La ira, entiende Marco, es como un arma que agarramos por la hoja, nos corta más a nosotros que al enemigo que pretendemos golpear. Pero la prueba definitiva de esta etapa llega al mediodía. Un centurión veterano, un hombre que ha servido a Marco desde el inicio de las campañas germánicas, es traído ante él. El hombre está en sus últimas horas. No hay rastro de miedo en sus ojos, solo una calma inquietante que contrasta violentamente con el torbellino interno del emperador. El soldado, con voz ronca, le dice: César,
no te lamentes por lo que el Danubio se lleva. El río solo sigue su curso. Aquellas palabras actúan como un balde de agua fría sobre el fuego de su rabia. ¿Cómo es posible que este hombre, que no tiene nada, posea más paz que el dueño del mundo? El ego de Marco Aurelio sufre un golpe mortal. Se da cuenta de que su ira nace de una suposición arrogante, la creencia de que él, o sus seres queridos, o su imperio, deberían estar exentos de las leyes de la naturaleza. La lección empieza a cristalizar en el papel, la resistencia a la realidad es la fuente de todo nuestro tormento. Mientras luchemos contra el hecho de que las cosas mueren, de que la gente traiciona y de que los cuerpos enferman, seremos esclavos. El gancho de esta parte nos deja en un momento de tensión psicológica extrema. Marco Aurelio decide realizar un experimento peligroso. Si no puede cambiar la realidad exterior, cambiará su juicio sobre ella. Se propone dejar de ver la peste como un mal y empezar a verla simplemente como un evento. Pero, ¿podrá un padre y un líder mantener esta frialdad cuando las cenizas de sus seres queridos aún están calientes? Justo cuando cree haber dominado su ira, llega un nuevo informe, una rebelión masiva ha estallado en el este. Su mejor general se ha proclamado emperador. Parte 2. El reino de las cenizas, la ira. El amanecer en el campamento no trae claridad, solo una neblina espesa que se pega a la piel como un sudario. Marco Aurelio no ha dormido. Sus ojos están inyectados en sangre, no por el cansancio físico, sino por la fatiga del alma. La carta que recibió anoche yace arrugada sobre la mesa, un recordatorio físico de que el destino no negocia con emperadores. Pero hoy, el dolor ha mutado. Ya no es una herida abierta que llora, es una brasa ardiente que quema desde adentro. Es la ira. Cualquier otro hombre en su posición buscaría un culpable. Un general a quien castigar, un dios a quien maldecir o un enemigo a quien aniquilar para desahogar su frustración. Marco sale de su tienda y lo que ve solo alimenta ese fuego oscuro. El campamento militar, la maquinaria de guerra más perfecta del mundo, se ha convertido en un hospital de pesadilla. Los soldados, hombres que han enfrentado leones en el Coliseo y bárbaros en las fronteras, están reducidos a bultos trémulos que claman por agua o por una muerte rápida. La ira de Marco se dirige primero hacia la fragilidad de su imperio. Se supone que él es el guardián de la civilización, pero ¿qué clase de civilización es esta que se desmorona ante un enemigo invisible que viaja en el aire? Siente una profunda náusea ante la pompa de Roma mientras sus hombres mueren en el barro. Recibe informes de generales que, aprovechando el caos de la peste, empiezan a murmurar traiciones en las provincias lejanas. La ingratitud humana le golpea como una bofetada. He dado mi vida por ellos, piensa, y a la primera señal de debilidad, afilan sus cuchillos. Marco Aurelio vuelve a sentarse. Mira el papel en blanco, sus futuras meditaciones. Su pluma duda sobre el tintero. Está en la encrucijada más peligrosa para cualquier ser humano, el momento en que el dolor se convierte en resentimiento contra la vida misma. Si se rinde ahora, Roma caerá. Si se quiebra, la oscuridad ganará. Pero el dolor es tan real que parece la única verdad en esa tienda gélida. Él está en el centro de la tormenta, negándose a aceptar que el rayo ha caído sobre su propio hogar. El hombre más poderoso de la tierra es, en este momento, el más desamparado. Su mente grita por una salida, por un retorno a un pasado que ya no existe, por una realidad diferente. Sin embargo, la vela sigue consumiéndose y el Danubio sigue fluyendo, indiferente a sus lamentos. El gancho queda suspendido en el aire. Marco tiene dos opciones. O se deja hundir por el peso de esta tragedia personal, permitiendo que la amargura lo convierta en un tirano o en un cadáver viviente, o encuentra la forma de transformar ese fuego que lo quema en la luz que guiará a la humanidad durante los próximos 2000 años. Pero hoy, en esta noche de barro y muerte, la luz parece haberse apagado para siempre. Marco Aurelio vuelve a sentarse. Mira el papel en blanco, sus futuras meditaciones. Su pluma duda sobre el tintero. Está en la encrucijada más peligrosa para cualquier ser humano, el momento en que el dolor se convierte en resentimiento contra la vida misma. Si se rinde ahora, Roma caerá. Si se quiebra, la oscuridad ganará. Pero el dolor es tan real que parece la única verdad en esa tienda gélida.
Él está en el centro de la tormenta, negándose a aceptar que el rayo ha caído sobre su propio hogar. El hombre más poderoso de la tierra es, en este momento, el más desamparado. Su mente grita por una salida, por un retorno a un pasado que ya no existe, por una realidad diferente. Sin embargo, la vela sigue consumiéndose y el Danubio sigue fluyendo, indiferente a sus lamentos. El gancho queda sus. Se encuentra caminando entre las hileras de enfermos. El hedor es insoportable, pero él se obliga a respirar. Un joven soldado lo reconoce y trata de incorporarse, pero sus fuerzas le fallan y cae de nuevo, derramando un cuenco de madera. Marco se queda congelado. En ese momento, la rabia contra el destino alcanza su punto máximo. Siente el impulso de gritarle al cielo, de exigir una explicación por este sufrimiento gratuito. Sin embargo, es aquí, en el epicentro de su furia, donde nace el filósofo. Marco regresa a su tienda, huyendo de la tentación de estallar. Toma su pluma. No escribe para el público, ni para la historia, escribe para salvarse de sí mismo. Sus dedos aprietan el estilete con fuerza mientras plasma las primeras líneas de lo que hoy conocemos como el segundo libro de sus Meditations. Al amanecer, dite a ti mismo, hoy me encontraré con hombres ingratos, violentos, traidores, envidiosos y poco sociables, escribe. No lo escribe con resignación pacífica, sino como un escudo contra la ira que siente en ese preciso instante. Está intentando convencer a su propio corazón de que no puede esperar que el mundo sea distinto de lo que es. Está luchando por entender que su enfado no es una solución, sino una enfermedad adicional que él mismo se está imponiendo. La ira, entiende Marco, es como un arma que agarramos por la hoja, nos corta más a nosotros que al enemigo que pretendemos golpear. Pero la prueba definitiva de esta etapa llega al mediodía. Un centurión veterano, un hombre que ha servido a Marco desde el inicio de las campañas germánicas, es traído ante él. El hombre está en sus últimas horas. No hay rastro de miedo en sus ojos, solo una calma inquietante que contrasta violentamente con el torbellino interno del emperador. El soldado, con voz ronca, le dice: César, no te lamentes por lo que el Danubio se lleva. El río solo sigue su curso. Aquellas palabras actúan como un balde de agua fría sobre el fuego de su rabia. ¿Cómo es posible que este hombre, que no tiene nada, posea más paz que el dueño del mundo? El ego de Marco Aurelio sufre un golpe mortal. Se da cuenta de que su ira nace de una suposición arrogante, la creencia de que él, o sus seres queridos, o su imperio, deberían estar exentos de las leyes de la naturaleza. La lección empieza a cristalizar en el papel, la resistencia a la realidad es la fuente de todo nuestro tormento. Mientras luchemos contra el hecho de que las cosas mueren, de que la gente traiciona y de que los cuerpos enferman, seremos esclavos. El gancho de esta parte nos deja en un momento de tensión psicológica extrema. Marco Aurelio decide realizar un experimento peligroso. Si no puede cambiar la realidad exterior, cambiará su juicio sobre ella. Se propone dejar de ver la peste como un mal y empezar a verla simplemente como un evento. Pero, ¿podrá un padre y un líder mantener esta frialdad cuando las cenizas de sus seres queridos aún están calientes? Justo cuando cree haber dominado su ira, llega un nuevo informe: una rebelión masiva ha estallado en el este. Su mejor general se ha proclamado emperador. La alquimia del obstáculo, la negociación. La traición de Avidio Casio en el este llega como un rayo en un cielo ya tormentoso. Para Marco Aurelio, no es solo una amenaza política, es una puñalada en el centro de su ética. Casio era su amigo, un hombre en quien confió la protección de las fronteras más ricas del imperio. La noticia recorre el campamento del Danubio como un veneno: el César ha muerto, gritaban las legiones rebeldes para justificar su alzamiento. Pero el César no está muerto. El César está de pie, frente a un mapa, viendo cómo su mundo se fractura. Sus consejeros claman por sangre. Le exigen que marche inmediatamente hacia el este, que aplaste la rebelión con una crueldad que sirva de ejemplo para los próximos 1000 años. La atmósfera en la tienda imperial es eléctrica, cargada de una violencia contenida. Marco, sin embargo, permanece en un silencio que inquieta a sus generales. Está practicando lo que él llama el retiro interior.
En su mente, está ocurriendo una negociación sagrada. ¿Es esto un mal?, se pregunta. Según la lógica común, perder la lealtad de la mitad del imperio durante una peste es la mayor de las desgracias. Pero Marco empieza a ver las cosas a través de un lente diferente. Empieza a entender que la traición de Casio no es un muro, sino una oportunidad. Es la oportunidad de demostrarle al mundo que un hombre puede ser poderoso sin ser vengativo, que un líder puede ser firme sin perder su humanidad. La alquimia del obstáculo, la negociación. La traición de Avidio Casio en el este llega como un rayo en un cielo ya tormentoso. Para Marco Aurelio, no es solo una amenaza política, es una puñalada en el centro de su ética. Casio era su amigo, un hombre en quien confió la protección de las fronteras más ricas del imperio. La noticia recorre el campamento del Danubio como un veneno: el César ha muerto, gritaban las legiones rebeldes para justificar su alzamiento. Pero el César no está muerto. El César está de pie, frente a un mapa, viendo cómo su mundo se fractura. Sus consejeros claman por sangre. Le exigen que marche inmediatamente hacia el este, que aplaste la rebelión con una crueldad que sirva de ejemplo para los próximos 1000 años. La atmósfera en la tienda imperial es eléctrica, cargada de una violencia contenida. Marco, sin embargo, permanece en un silencio que inquieta a sus generales. Está practicando lo que él llama el retiro interior. En su mente, está ocurriendo una negociación sagrada. ¿Es esto un mal?, se pregunta. Según la lógica común, perder la lealtad de la mitad del imperio durante una peste es la mayor de las desgracias. Pero Marco empieza a ver las cosas a través de un lente diferente. Empieza a entender que la traición de Casio no es un muro, sino una oportunidad. Es la oportunidad de demostrarle al mundo que un hombre puede ser poderoso sin ser vengativo, que un líder puede ser firme sin perder su humanidad. Es en este momento de máxima presión donde escribe una de sus reflexiones más potentes: el fuego brillante se apodera de todo lo que se le arroja y lo convierte en llama y resplandor. Marco decide no luchar contra la crisis, sino con la crisis. En lugar de movilizar al ejército para una guerra civil sangrienta, envía cartas. Cartas llenas de una calma sobrenatural. Perdona a los familiares de Casio antes incluso de haber ganado la batalla. Prohíbe que se ejecute a los soldados que fueron engañados. Transforma el obstáculo de la rebelión en un camino hacia la unidad y la magnanimidad. Pero la alquimia no es fácil. El costo personal es inmenso. Mientras negocia la paz del imperio, Marco debe negociar con su propia salud. La peste no ha terminado con él, pero lo ha dejado debilitado. Sus noches son un desfile de sombras donde los fantasmas de sus hijos fallecidos y la sombra de la traición luchan por su atención. La narrativa nos lleva ahora a un acto de valentía inusual. Marco decide visitar las ciudades más afectadas por la plaga en su camino hacia el este. No va como un conquistador, sino como un servidor. Y usa los recursos del tesoro imperial, vendiendo incluso las joyas de la corona y los vestidos de seda de su esposa, Faustina, para financiar el auxilio de los huérfanos y la reconstrucción de los cementerios. La gente lo mira pasar y no ve a un dios viviente, ven a un hombre cansado, vestido con una túnica sencilla, cuyos ojos reflejan una tristeza infinita pero una determinación inquebrantable. Ha dejado de preguntar por qué me pasa esto, para preguntar para qué puedo usar esto. El gancho de esta parte es un giro de la fortuna que pone a prueba su nueva paz, justo cuando está a punto de encontrarse cara a cara con el ejército rebelde de Casio. Un mensajero llega al galope con una noticia inesperada. Avidio Casio ha sido asesinado por sus propios centuriones. La cabeza del traidor viene de camino en una caja de madera. Cualquier otro emperador celebraría. Pero Marco Aurelio se derrumba en su silla, no de alivio, sino de una profunda melancolía. Se lamenta en voz alta: me han robado mi mayor deseo, el de perdonar a un hombre que me odiaba y demostrarle que la amistad es más fuerte que la ambición. Ahora, con la cabeza de su enemigo acercándose y el peso de un imperio que lo idolatra por las razones equivocadas, Marco se enfrenta al peligro más sutil de todos, el vacío de la victoria. ¿Cómo seguir adelante cuando el destino te quita incluso la oportunidad de ser misericordioso? La respuesta lo llevará a las profundidades del silencio absoluto. El gran silencio, la depresión.
La cabeza de Avidio Casio llegó en una caja de madera de cedro, envuelta en telas que no lograban ocultar el olor de la derrota. Sus generales esperaban un gesto de satisfacción, tal vez un banquete o un discurso que reafirmara la autoridad del trono. Pero Marco Aurelio, al ver los restos de quien fuera su amigo, sintió un vacío que ninguna victoria militar podría llenar. Apartó la vista y ordenó que el mensajero se retirara. No habría celebraciones. Solo silencio. Esa noche, el emperador se retira a lo que él llama su ciudadela interior. Se encuentra en las provincias del este, rodeado de legiones que lo aclaman, pero nunca se ha sentido más solo. La depresión no lo golpea como una tormenta, sino como una marea baja que lo deja varado en una playa de pensamientos grises. Mira sus manos y ve las manchas de la edad, mira su imperio y ve un organismo enfermo que lucha por un respiro más. Se asoma al balcón del palacio donde se hospeda. El cielo está inusualmente despejado. Es aquí donde Marco practica uno de los ejercicios más potentes del estoicismo, la mirada desde arriba. En su mente, comienza a elevarse. Deja de ser el hombre cansado en el balcón y se convierte en un observador que flota sobre la ciudad. Ve las luces de las tabernas, los entierros clandestinos de las víctimas de la peste, los amantes que se juran eternidad y los soldados que afilan sus gladios. Sigue subiendo. Ahora ve las provincias, las fronteras de Germania, las arenas de Egipto, las columnas de Roma. Sigue subiendo hasta que la tierra es solo una esfera pálida suspendida en el terciopelo negro del cosmos. Desde esa altura, la traición de Casio es invisible. La peste es un susurro. Su propio dolor, ese incendio que le devoraba el pecho hace apenas unas horas, se reduce a un punto insignificante. Considera la totalidad de la sustancia, de la cual posees una parte mínima, escribe en sus notas. El silencio del espacio le devuelve una verdad brutal pero liberadora, no es especial. Sus problemas no son únicos. El universo ha visto morir a 1000 emperadores antes que a él y verá morir a 1000 más. Esta comprensión, que para muchos sería motivo de desesperación, para Marco es el inicio de la curación. Si nada importa a escala cósmica, entonces el miedo al fracaso pierde su veneno. Si la fama es solo un eco que se apaga en un desierto, ¿por qué angustiarse por la opinión de los traidores o el aplauso de las masas? Sin embargo, el gran silencio tiene una trampa. La tentación de abandonar todo es real. Marco cierra los ojos y por un momento desea no volver a abrirlos. Desea dejar que la inercia del universo se lo lleve. ¿Para qué seguir luchando por un imperio que terminará en ruinas? ¿Para qué sanar a un pueblo que eventualmente volverá a enfermar? Está en el filo de la apatía, ese estado donde el estoicismo corre el riesgo de convertirse en nihilismo. El gancho de esta parte ocurre cuando, en medio de esa soledad absoluta, Marco recibe la visita de un viejo maestro, un filósofo que apenas puede caminar pero cuyos ojos conservan el fuego de la lógica. El anciano le hace una sola pregunta que sacude los cimientos de su retiro: César, si el universo es un cuerpo vivo y tú eres una de sus células, ¿qué derecho tienes a dejar de funcionar mientras el resto del cuerpo sufre? Marco Aurelio entiende entonces que la mirada desde arriba no es para escapar de la realidad, sino para regresar a ella con un sentido del deber renovado, libre del ego que lo tortura. Pero la prueba no ha terminado. Mientras se prepara para regresar a Roma, le informan que su propia esposa, Faustina, ha caído gravemente enferma. El destino, ese escultor despiadado, le está pidiendo que ame una tragedia más. Regla de oro 1 y 2, el filtro de la percepción. El regreso a Roma no fue el desfile triunfal que los ciudadanos esperaban. No hubo trompetas ni pétalos de rosa cubriendo la vía sacra. Marco Aurelio entró en la capital del mundo montado en un caballo cansado, cruzando calles donde las hogueras para quemar los cadáveres de la peste aún humeaban, tiñendo el cielo de un gris perpetuo. Roma era una sombra de sí misma, y el aire estaba cargado de un resentimiento sordo. El pueblo buscaba a alguien a quien culpar, y los rumores de que los dioses castigaban a la ciudad por la supuesta impiedad de su gobernante filósofo corrían como el agua sucia por las cloacas. Marco se encerró en el Palatino, no para esconderse, sino para procesar el caos. Sabía que si permitía que la narrativa del pánico lo invadiera, el imperio colapsaría antes de que la plaga terminara.
Fue entonces cuando dictó a sus secretarios la regla de oro 1, el juicio objetivo. Borra la imaginación, escribía con firmeza. Dite a ti mismo, esto es lo que es, nada más. Marco observaba las noticias de la traición y la muerte no como tragedias personales, sino como datos crudos. Un traidor es solo un hombre que ha perdido el rumbo de la razón, la peste es solo un proceso biológico de la naturaleza. Al quitarle el adjetivo de terrible o injusto a los eventos, Marco lograba algo que el resto de los romanos había perdido, la calma operativa. Mientras el Senado gritaba en pánico, el emperador analizaba la realidad como un cirujano analiza una herida. Pero la percepción no era suficiente sin la regla de oro 2, la dicotomía del control. Esta regla se convirtió en su armadura contra la ansiedad que amenazaba con devorarlo. En una sesión tensa con el Senado, un grupo de aristócratas le exigió que detuviera la plaga mediante sacrificios masivos y que ejecutara a todos los familiares de los rebeldes del este para restaurar el orden. Marco los miró con una serenidad que rayaba en lo sobrenatural. No puedo controlar si la peste decide quedarse o irse, les dijo con voz pausada pero cortante, ni puedo controlar lo que otros hombres piensen de mí en sus corazones. Lo que sí puedo controlar es mi justicia, mi clemencia y mi respuesta ante este desastre. La dicotomía del control le permitía soltar la carga de lo imposible. Marco entendió que gran parte de su sufrimiento venía de intentar sujetar las riendas de caballos que no eran suyos, la opinión pública, la salud de su cuerpo, el curso de la historia. Al soltar esas riendas, sus manos quedaron libres para hacer lo que sí estaba a su alcance, organizar la distribución de grano, consolar a los afligidos y mantener la ley viva en una ciudad que moría. Sin embargo, aplicar estas reglas en la teoría es una cosa, vivirlas en la carne es otra. El gancho de esta parte nos lleva a las cámaras privadas de la emperatriz Faustina. La salud de su esposa ha empeorado drásticamente. Mientras Marco aplica el juicio objetivo a los asuntos de Estado, se encuentra frente al lecho de la mujer que ha sido su compañera durante décadas. El filtro de la percepción se agrieta. Uno de sus médicos, desesperado por complacer al César, le sugiere un tratamiento experimental y cruel que requiere sacrificar esclavos para obtener una supuesta esencia vital. Aquí, Marco se enfrenta a la prueba de fuego de su segunda regla, usará su poder absoluto para intentar controlar lo incontrolable, la muerte de su esposa, cruzando la línea de la justicia, o aceptará el destino con la integridad que predica en sus escritos. La mirada de Faustina, nublada por la fiebre, busca la de Marco. El hombre más poderoso del mundo tiene que decidir si ser un emperador que dobla la realidad a su voluntad o un estoico que se dobla ante la voluntad del universo. Regla de oro 3 y 4, el deseo inverso y la ciudadela interior. La habitación de Faustina huele a vinagre, hierbas amargas y al miedo que emana de los médicos. Marco Aurelio aparta al charlatán que le propone el sacrificio de esclavos. Su mirada es fría, no por falta de amor, sino por un exceso de justicia. No compraremos una vida con la injusticia, ni prolongaremos lo inevitable con la crueldad, sentencia. En ese momento, Marco aplica la regla de oro 3, la cláusula de reserva. Esta regla es el arte de actuar con toda la intención, pero aceptando de antemano que el resultado no nos pertenece. Marco ordena los mejores cuidados para su esposa, busca los remedios más avanzados de Galeno, pero en su interior añade siempre una frase silenciosa: haré todo lo posible por sanarla, si el destino lo permite. Esta pequeña cláusula es lo que evita que el alma se rompa cuando el esfuerzo no es suficiente. Es actuar con fuego, pero sin apego al trofeo. Mientras Faustina lucha por respirar, Marco se retira a un rincón de la estancia. No busca consuelo en el vino ni en las distracciones. Se envuelve en su túnica de lana áspera y recurre a la regla de oro 4, el fortalecimiento voluntario y la ciudadela interior. Para Marco, la mente debe ser como una fortaleza inexpugnable, una ciudadela interior donde las tormentas externas no pueden entrar. Pero una fortaleza solo es fuerte si se pone a prueba. Regla de oro 3 y 4, el deseo inverso y la ciudadela interior. La habitación de Faustina huele a vinagre, hierbas amargas y al miedo que emana de los médicos. Marco Aurelio aparta al charlatán que le propone el sacrificio de esclavos. Su mirada es fría, no por falta de amor, sino por un exceso de justicia.
No compraremos una vida con la injusticia, ni prolongaremos lo inevitable con la crueldad, sentencia. En ese momento, Marco aplica la regla de oro 3, la cláusula de reserva. Esta regla es el arte de actuar con toda la intención, pero aceptando de antemano que el resultado no nos pertenece. Marco ordena los mejores cuidados para su esposa, busca los remedios más avanzados de Galeno, pero en su interior añade siempre una frase silenciosa: haré todo lo posible por sanarla, si el destino lo permite. Esta pequeña cláusula es lo que evita que el alma se rompa cuando el esfuerzo no es suficiente. Es actuar con fuego, pero sin apego al trofeo. Mientras Faustina lucha por respirar, Marco se retira a un rincón de la estancia. No busca consuelo en el vino ni en las distracciones. Se envuelve en su túnica de lana áspera y recurre a la regla de oro 4, el fortalecimiento voluntario y la ciudadela interior. Para Marco, la mente debe ser como una fortaleza inexpugnable, una ciudadela interior donde las tormentas externas no pueden entrar. Pero una fortaleza solo es fuerte si se pone a prueba. Desde esa altura, la traición de Casio es invisible. La peste es un susurro. Su propio dolor, ese incendio que le devoraba el pecho hace apenas unas horas, se reduce a un punto insignificante. Considera la totalidad de la sustancia, de la cual posees una parte mínima, escribe en sus notas. El silencio del espacio le devuelve una verdad brutal pero liberadora: no es especial. Sus problemas no son únicos. El universo ha visto morir a 1000 emperadores antes que a él y verá morir a 1000 más. Esta comprensión, que para muchos sería motivo de desesperación, para Marco es el inicio de la curación. Si nada importa a escala cósmica, entonces el miedo al fracaso pierde su veneno. Si la fama es solo un eco que se apaga en un desierto, ¿por qué angustiarse por la opinión de los traidores o el aplauso de las masas? Sin embargo, el gran silencio tiene una trampa. La tentación de abandonar todo es real. Marco cierra los ojos y por un momento desea no volver a abrirlos. Desea dejar que la inercia del universo se lo lleve. ¿Para qué seguir luchando por un imperio que terminará en ruinas? ¿Para qué sanar a un pueblo que eventualmente volverá a enfermar? Está en el filo de la apatía, ese estado donde el estoicismo corre el riesgo de convertirse en nihilismo. El gancho de esta parte ocurre cuando, en medio de esa soledad absoluta, Marco recibe la visita de un viejo maestro, un filósofo que apenas puede caminar pero cuyos ojos conservan el fuego de la lógica. El anciano le hace una sola pregunta que sacude los cimientos de su retiro: César, si el universo es un cuerpo vivo y tú eres una de sus células, ¿qué derecho tienes a dejar de funcionar mientras el resto del cuerpo sufre? Marco Aurelio entiende entonces que la mirada desde arriba no es para escapar de la realidad, sino para regresar a ella con un sentido del deber renovado, libre del ego que lo tortura. Pero la prueba no ha terminado. Mientras se prepara para regresar a Roma, le informan que su propia esposa, Faustina, ha caído gravemente enferma. El destino, ese escultor despiadado, le está pidiendo que ame una tragedia más. Regla de oro 1 y 2, el filtro de la percepción. El regreso a Roma no fue el desfile triunfal que los ciudadanos esperaban. No hubo trompetas ni pétalos de rosa cubriendo la vía sacra. Marco Aurelio entró en la capital del mundo montado en un caballo cansado, cruzando calles donde las hogueras para quemar los cadáveres de la peste aún humeaban, tiñendo el cielo de un gris perpetuo. Roma era una sombra de sí misma, y el aire estaba cargado de un resentimiento sordo. El pueblo buscaba a alguien a quien culpar, y los rumores de que los dioses castigaban a la ciudad por la supuesta impiedad de su gobernante filósofo corrían como el agua sucia por las cloacas. Marco se encerró en el Palatino, no para esconderse, sino para procesar el caos. Sabía que si permitía que la narrativa del pánico lo invadiera, el imperio colapsaría antes de que la plaga terminara. Fue entonces cuando dictó a sus secretarios la regla de oro 1, el juicio objetivo. Borra la imaginación, escribía con firmeza. Dite a ti mismo, esto es lo que es, nada más. Marco observaba las noticias de la traición y la muerte no como tragedias personales, sino como datos crudos. Un traidor es solo un hombre que ha perdido el rumbo de la razón, la peste es solo un proceso biológico de la naturaleza.
Al quitarle el adjetivo de terrible o injusto a los eventos, Marco lograba algo que el resto de los romanos había perdido, la calma operativa. Mientras el Senado gritaba en pánico, el emperador analizaba la realidad como un cirujano analiza una herida. Pero la percepción no era suficiente sin la regla de oro 2, la dicotomía del control. Esta regla se convirtió en su armadura contra la ansiedad que amenazaba con devorarlo. En una sesión tensa con el Senado, un grupo de aristócratas le exigió que detuviera la plaga mediante sacrificios masivos y que ejecutara a todos los familiares de los rebeldes del este para restaurar el orden. Marco los miró con una serenidad que rayaba en lo sobrenatural. No puedo controlar si la peste decide quedarse o irse, les dijo con voz pausada pero cortante, ni puedo controlar lo que otros hombres piensen de mí en sus corazones. Lo que sí puedo controlar es mi justicia, mi clemencia y mi respuesta ante este desastre. La dicotomía del control le permitía soltar la carga de lo imposible. Marco entendió que gran parte de su sufrimiento venía de intentar sujetar las riendas de caballos que no eran suyos, la opinión pública, la salud de su cuerpo, el curso de la historia. Al soltar esas riendas, sus manos quedaron libres para hacer lo que sí estaba a su alcance, organizar la distribución de grano, consolar a los afligidos y mantener la ley viva en una ciudad que moría. Sin embargo, aplicar estas reglas en la teoría es una cosa, vivirlas en la carne es otra. El gancho de esta parte nos lleva a las cámaras privadas de la emperatriz Faustina. La salud de su esposa ha empeorado drásticamente. Mientras Marco aplica el juicio objetivo a los asuntos de Estado, se encuentra frente al lecho de la mujer que ha sido su compañera durante décadas. El filtro de la percepción se agrieta. Uno de sus médicos, desesperado por complacer al César, le sugiere un tratamiento experimental y cruel que requiere sacrificar esclavos para obtener una supuesta esencia vital. Aquí, Marco se enfrenta a la prueba de fuego de su segunda regla, usará su poder absoluto para intentar controlar lo incontrolable, la muerte de su esposa, cruzando la línea de la justicia, o aceptará el destino con la integridad que predica en sus escritos. La mirada de Faustina, nublada por la fiebre, busca la de Marco. El hombre más poderoso del mundo tiene que decidir si ser un emperador que dobla la realidad a su voluntad o un estoico que se dobla ante la voluntad del universo.